Y hoy precisamente es lunes y a propósito de todo lo que ha pasado durante las últimas semanas aquí en Estados Unidos, en la frontera específicamente de la separación de los papás y los hijos, pues nuestra invitada que sigue a continuación, Carolina Forero, ella es psicóloga infantil y viene a hablarnos de este tema. ¿Cómo lastima, cómo afecta esta clase de separación a los más pequeñitos de casa? Carolina, bienvenida a Trendeando. Como es costumbre en nuestro programa. Gracias por invitarme nuevamente, me encanta estar aquí con ustedes. Bueno, muy bien. Estamos hablando de un tema muy importante, ya lo puso en contexto Silvana, sobre todo que en estos días ha sido tan difícil, tan complejo, sobre todo ver esas imágenes que son desgarradoras, uno como padre, yo creo que cualquier persona, ver a los niños angustiados, separados de sus mamás o sus papás, por razones de fuerza mayor o muchas veces por un tema legal, pues causa traumas para cualquier persona, ¿o no, Carlos? Mira, esto definitivamente yo creo que ha sido traumático para quienes lo vemos, pero definitivamente para los que lo están viviendo y en especial para los padres y para los niños. Yo creo que el simple hecho de estar lejos de los papás crea cierta ansiedad en los niños. Los vemos hasta en las situaciones más naturales, como las primeras separaciones cuando van los niños al colegio. Vemos que eso crea cierta ansiedad, una ansiedad natural y sana, es parte de su proceso de crecimiento, pero hasta en un contexto muy natural crea ansiedad esa separación. Ahora, cuando lo ponemos bajo las circunstancias en las que se están enfrentando ahorita estas familias, pues es todavía más desgarrador y más traumático, pues estamos viendo imágenes donde estos niños están en situaciones inhumanas. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Y mira que no nos alejamos mucho de nuestra triste realidad de países latinoamericanos, como el caso de Colombia. Que Colombia, tristemente, muchas veces por los desplazamientos obligados, por todos estos temas muchas veces de violencia, hacen que los niños sean obligatoriamente separados o muchas veces abandonados, porque eso pasa muchas veces. Los padres en su angustia, entre comillas también, dejan a los niños por doquier. ¿Cómo tratar este tema social? Mira, que es un flagelo? Estas situaciones pueden crear un trauma que a largo plazo vemos los mismos efectos que se ven, por ejemplo, en los soldados que van a la guerra, que se llama el Post-Traumatic Stress Syndrome, que tiene repercusiones a largo plazo, tanto emocionales y hasta físicas, ¿no? Porque nosotros como humanos somatizamos muchas de las cosas que vivimos. Entonces, ahorita yo creo que lo que tenemos que concentrarnos es en cuidar a esos niños que ya han pasado por esta situación, obviamente tratar de prevenir que sigan sucediendo esto, pero para los que ya están ahí, pues tenemos que darle ese apoyo a los padres de ¿qué podemos hacer ahora? ¿Cómo podemos ayudar a esos niños que ya vivieron esa situación? Lo primero es estar muy atentos a ciertos cambios, porque por más de que hayan vivido situaciones similares, pues todos los humanos y los niños procesamos las emociones de maneras distintas, y hay algunos de estos niños que, de hecho, si tú oyes las historias, pues vienen de unas violencias y unas situaciones también ya traumáticas en sus países antes de venir acá, y de pronto han desarrollado ya cierta resistencia, ¿no? Y tienen de pronto una manera de procesar ya esos sentimientos un poco más como con callo, ya la pueden procesar un poco ¿Existe mejor. una edad, digamos, que puede ser un poco límite entre asimilar ese tipo de circunstancias y otra edad donde definitivamente lo toman dentro de sí para después tener repercusiones? ¿Sí me hago entender? Desafortunadamente, más que la edad, es la forma en que fueron enfrentadas al proceso. A lo que me refiero, un niño de 2 o 3 años, cuando recibe este tipo de impactos, puede ser más fácil que se recupere que un niño que reciba el mismo impacto de 6 o 7. No necesariamente, depende más del individuo que de la edad en específica. Hay una cosa que ayuda muchísimo a los niños más pequeños y es la capacidad de imaginación. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la película La vida es bella. Claro, por supuesto. Pues obviamente están viviendo una situación traumática, guerra, el holocausto, y él se agarra, es un padre maravilloso, inteligentísimo, y se agarra de la capacidad de imaginación de este niño para crear de todo eso un juego. ¿no? Y armarle un mundo. Exacto, una fantasía. Lo que el papá sin saber está haciendo ahí es protegiendo todavía un poco la inocencia de ese niño y alejarlo del peligro en el que está en ese momento, y lo pudo hacer, ¿no? El niño creyó de verdad que estaba en juego, ¿no? Carolina, ¿cuáles son los efectos así visibles de un niño que fue separado pues de esta forma tan abrupta de su familia, de sus papás?
Sí, hay unas señales que los papás pueden estar ahorita muy pendientes de verlas en los niños para saber qué tanto fueron afectados y empezamos por las físicas. Por lo general hay una regresión en su desarrollo, entonces depende de la edad. Por ejemplo, un niño de 5 años podemos ver que empiece nuevamente a chupar dedo, que no lo hacía desde los 2 años, o que empiece otra vez a mojar la cama en la noche. Para niños un poquito más grandes, de pronto vemos un niño que era muy tranquilo, empezamos a ver comportamientos agresivos, rebeldes, o todo lo contrario, que se aíslan. Introvertidos. O sea, que haya cambios abruptos, de actitud y, digamos, en sus espacios. ¿Y ahí qué se puede hacer para tratar de sanar eso? Hay que empezar un proceso definitivamente que no puede ser solamente liderado por los padres. No, ayuda. Tiene que tener una ayuda profesional. Me encantaría ver que el gobierno pudiera ayudar de alguna forma el impacto que esto sin duda va a causar en estos niños y hacerle un seguimiento con un profesional. Hay muchas técnicas distintas que se utilizan. Una de ellas, cuando hay ciertos traumas, es recontar la historia, como dramatizarla. La razón por la que hacemos esto es porque hay ciertos, lo que se llaman triggers, como ciertos keys que nos vuelven a levantar los sentimientos que nos produjo la situación. Entonces, no sé, para darte un ejemplo, un niño que esté en un accidente de un carro y de pronto le empieza a coger mucho miedo a ciertas situaciones, ansiedad, hasta depresión, y entonces tú tratas de encontrar esas cosas que se quedaron tan grabadas y pueden ser cosas, por ejemplo, la sirena de la ambulancia. Entonces cada vez que ese niño oiga algo similar a una sirena, le va a causar el mismo sentimiento de ansiedad. Puede ser también un olor, puede ser una imagen. Son asociaciones. Son asociaciones. Asociaciones que vuelven paradigmas. Parte, y esto no se utiliza como una técnica aislada, es parte de todo un proceso de sanación, digamos. Esta es una forma de trabajarlo, pero definitivamente es mejor. El trabajo de los papás es tratar de ver qué tanto impacto tuvo. Claro. Pero una vez digan, aquí obviamente hay un tema importante, es mejor trabajarlo con un profesional. Claro. Mira, y es que los casos se ven a diario, ¿no? Muchas veces esos niños, esas niñas que han nacido en esos focos de violencia, de injusticias, tarde o temprano, no todos afortunadamente, si no sería el caos, pero muchos de ellos vienen a reflejar también esa violencia a posteriori. ¿No? ¿Te acuerdas de la vendedora de rosas? ¿Te acuerdas de la vendedora de flores en Colombia? Sí. Una historia dramática de una comuna en Medellín donde la niña finalmente se vuelve delincuente no porque ella quiere. El caso de muchos muchachos aquí en los Estados Unidos que terminan haciendo lo que hacen en los colegios, saliendo con un arma, porque no tienen realmente esa estructura de familia, no tienen digamos, esos valores que tienen que volver a ser recalculados por sus padres. Por un lado no aprendieron las maneras correctas de hacerlo, eso es lo que han visto, eso es lo que han crecido, y por otro lado pues está el daño emocional. Muchos de estos niños que están hoy en día en la frontera vienen de las maras truchas, todo esto, y ya son víctimas. Sí. Entonces a esto le sumas que además ahora otra cosa importante, un impacto importante es que estos niños van a tener un problema mientras que miran ¿a quién confío yo? Porque se supone que estos son los buenos y están aquí para cuidarme y me tienen en una situación donde estoy tirado en el piso. Total. Entonces, si estos son los buenos, ¿quiénes son los malos? Claro. Carolina, otra pregunta. Digamos si los papás, vuelven a reunirse con sus hijos, no se presenta ninguno de estos síntomas, digamos que en teoría están bien los niños, ¿hay un límite de tiempo? O sea, el que pueda llegar a presentarse, digamos, no desarrolló el trauma inmediatamente. Puede ser que en 2, en 5 años, en 8 años, en 10 años, no sé, se desarrolle o definitivamente quien no lo desarrolla a temprana edad ya es como que... Es muy raro que un trauma de esta magnitud no presente ciertos síntomas temprano, pero sí puede pasar que a largo plazo es que se reflejen. Pero por lo general cuando es de esta magnitud, porque es que te saquen en esta situación del lugar, de al lado de tus padres, que te metan en una caja como si fueras para ti en esta época, estamos hablando de algo realmente importante. Sí, y tristemente se refleja en un país como los Estados Unidos, donde los ojos están puestos de millones y millones de personas. Porque hay que advertir, y no quiero, ni más faltaba, abogar en pro o en contra de la administración. Tantos países, Carolina, que tú lo sabes, en África, en Latinoamérica, en diferentes partes se ve algo igual o similar. Pero para eso existen personas como tú, que son especialistas, son psicólogos dedicados, los cuales, si usted, yo no quiera, pero en un caso particular, tiene algún tipo de
problemas de esta naturaleza, recurran a Carolina Forero o a cualquier profesional. A cualquier profesional. Lo importante Claro. es buscarle a los niños la ayuda Así porque es. gracias a Dios el cerebro de los niños todavía está muy moldeable y es se puede mucho hacer lo algo. que podemos hacer Tus por redes ellos. sociales, Caro, por favor. @parentingwithyou. Como siempre, felices de que nos acompañes. No, yo feliz de estar aquí como Con tu siempre. pinta y sin tu pinta, no importa. Divina. Eso, ajá. me la piropearon ¿Qué tal? muchísimo. ¿Cómo combina todo? Gracias, Carito. Un feliz momento, buena semana para ti. Seguimos aquí con más Trendy Art.